Clasificación de los seres vivos. Nuestro planeta Tierra está formado por multitud de seres vivos, unos con vida y otros que carecen de ella. Los seres vivos se diferencian de los sin vida porque los primeros cumplen con las funciones básicas, como son nutrición, relación, reproducción y movimiento. Esta está conformada por 5 grandes reinos: reino Monera, reino protista, reino hongo o fungi, reino vegetal y reino animal. El reino Monera está conformado por bacterias. El reino protista, algas protozoos. El reino hongo, hongos superiores, moho y levaduras. El reino vegetal por plantas briófitas y plantas traqueófitas. El reino animal por invertebrados y vertebrados. El reino Monera es aquel que se aplica a los organismos unicelulares conocidos como procariotas. Estos organismos son principalmente bacterias que están presentes en todo el espacio terrestre y que son, debido a su estructura unicelular, microscópicas. El reino Monera es aquel... Reino Monera, procariota, o de los monerados son los organismos unicelulares, bacterias y algas llamadas cianobacterias. Una célula monera es procariótica, es decir, simple, sin núcleo. Todos los demás seres vivos tienen células eucarióticas, o sea con núcleo. Monera es un término de la clasificación de los organismos actualmente obsoleto. En la influyente clasificación de Margulis, significaba lo mismo que procariontes, y así sigue siendo usada en muchos manuales y libros de texto. El término tiene una historia larga en la que ha cambiado repetidamente de significado, aunque ajustado siempre a lo que señala su etimología, del griego ieneo, moneres, simple. El término monera lo introdujo el biólogo alemán Ernst Heinrich Haeckel, quien situó a estos seres como un subgrupo del reino protoctistas. Sin embargo, las enormes diferencias que existen entre procariotas y eucariotas llevó, en la década de 1930, a incluir a los organismos unicelulares que carecían de núcleo, es decir a los procariotas, en un reino aparte llamado reino moneras. Todas las bacterias se incluyeron, por tanto, en ese reino. Este esquema fue el primero que separaba en reinos distintos a los procariontes organismos sin núcleo de los eucariontes organismos con núcleo. En la década de 1970 los científicos determinaron que las cianobacterias, anteriormente conocidas como algas verde-azuladas, tenían características que las hacían más parecidas a las bacterias que a las algas. Por eso, las cianobacterias se incluyen también en el reino moneras, mientras que las algas se clasifican en el reino protoctistas. Unos años más tarde, en 1990, el microbiólogo estadounidense Carl Woese propuso que las bacterias se separaran en 2 grupos distintos: arquebacterias y bacterias, en función de sus diferencias anatómicas y fisiológicas. Las arquebacterias comparten 2 características: carecen de peptidoglucano en sus paredes celulares, a diferencia de las bacterias, y poseen lípidos de membrana de composición distintiva que no se encuentran en ninguna bacteria ni en ningún organismo eucarionte. Habitan en un pequeño número de hábitats, en ambientes extremos tales como las grietas hidrotermales de los fondos oceánicos o aguas con un elevado contenido en sal. Por el contrario, las bacterias viven en una amplia variedad de ambientes con o sin oxígeno, a diferentes temperaturas y en distintas condiciones de acidez. En el sistema de clasificación propuesto por Woese, formado por 3 dominios, las arquebacterias se incluyen en el dominio Archaea, y las verdaderas bacterias en el dominio Bacteria. Los seres vivos eucariotas se incluyen en el dominio Eucarya. El reino Monera contiene representantes de 2 linajes distintos: arqueobacterias y eubacterias. Arquebacterias. También arqueobacterias o arquibacterias, nombre común de un grupo de microorganismos unicelulares procariotas que no presentan el material genético contenido en un núcleo rodeado de membrana celular, muchos de los cuales no requieren oxígeno ni luz solar para vivir. Antes del descubrimiento de las arquebacterias, los científicos dividían todos los seres vivos en procariotas, organismos sin núcleo celular, que incluían fundamentalmente las bacterias, y eucariotas, organismos con núcleo celular, que incluían los hongos, las plantas y los animales. Las arquebacterias fueron inicialmente agrupadas con las bacterias ya que, al igual que ellas, carecen de núcleo definido.
Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que las arquebacterias tienen una composición genética distinta a la de las bacterias y, en algún sentido, las arquebacterias se parecen más a los organismos eucariotas o eucariontes. Los estudios genéticos han puesto de manifiesto que las arquebacterias comparten un ancestro común más reciente con los eucariontes que con las bacterias. Por otro lado, los lípidos de las membranas de las arquebacterias difieren de los que poseen las células eucariotas y las eubacterias. La composición de sus paredes celulares es distinta también a la de las bacterias, porque carecen de peptidoglucano. Por esa razón, los científicos han propuesto la clasificación de estos microorganismos en un grupo o dominio de seres vivos llamado Archaea. Los otros dos dominios serían bacteria e incluye también organismos procariontes y eucarya organismos eucariontes. Clasificación científica. Las arquebacterias o arquibacterias componen el dominio Archaea. Las Archaea son microbios. La mayoría viven en medioambientes extremos, son llamadas extremófilas, inhóspitos para cualquier otro ser vivo, como lugares con temperaturas muy altas termófilos, salinidad extrema halófilos, pH bajo acidófilos o baja concentración de oxígeno. Ciertas arquebacterias viven en manantiales de agua sulfurosa, con temperaturas por encima de los 60 C y con un pH bajo, con valores entre 2 y 3 de pH. Incluso pueden sobrevivir con un valor 0,9 de pH. Otras especies presentan propiedades bioquímicas poco comunes, como el grupo de bacterias metanogénicas que producen metano como parte de su metabolismo energético. Otras especies de Archaea no son extremófilas, y viven en temperaturas y niveles de salinidad comunes. Algunas incluso viven en nuestros intestinos. Las arquebacterias constituyen un grupo de bacterias adaptado a vivir en condiciones extremas. La especie Metanosphirium mundatiri es una arquebacteria metanogénica gram negativa presente en ambientes carentes de oxígeno. Estas bacterias producen metano a partir de dióxido de carbono e hidrógeno. En la fotografía aparece la bacteria en fase de escisión, es decir, mientras se está dividiendo para dar lugar a dos células hijas. Eubacteria. Nombre común de un grupo de organismos procariotas que no tienen el material genético contenido en un núcleo definido con membrana nuclear. Arquebacterias y eubacterias difieren en la constitución genética básica, así como en las estructuras de alguno de sus componentes celulares, como la pared celular. Dentro de las eubacterias se incluyen la mayor parte de los organismos definidos como bacterias. Aunque algunas eubacterias ocasionan enfermedades en los organismos, la mayoría son inofensivas e incluso beneficiosas. La mayor parte de las bacterias del suelo, el agua y el aire, así como las que se encuentran en el tracto digestivo de animales y de los seres humanos, son eubacterias, las cuales producen también muchos de los antibióticos utilizados en medicina. Son capaces de vivir tanto en ambientes aerobios que contienen oxígeno como anoxicos o anaerobios que carecen de oxígeno. Algunas eubacterias contienen pigmentos que les permiten usar la luz como fuente de energía como ocurre en las plantas verdes, otras dependen de compuestos orgánicos y algunas incluso pueden usar compuestos químicos inorgánicos como combustible para realizar los procesos celulares. La especie Escherichia coli, microorganismo frecuente en el intestino que se utiliza mucho en ingeniería genética, es una eubacteria. A las eubacterias también se les conoce como bacterias verdaderas, y son organismos microscópicos que tienen células procariotas. Cierto tipo de eubacteria representa un problema para la salud de las personas. Algunas veces, en carnes y huevos mal cocidos, hay unas bacterias llamadas E. coli y Salmonella, que pueden hacer que las personas enfermen. Hay otras bacterias que son beneficiosas para la salud de las personas, como las que hay en el yogur. Las cianobacterias, también conocidas como algas verde-azules, son eubacterias que han estado viviendo sobre nuestro planeta por más de 3.000 millones de años. Como las plantas, las cianobacterias contienen clorofila, aunque este pigmento no está localizado en los cloroplastos sino que se encuentran en las numerosas membranas fotosintéticas o tilacoides que poseen en el citoplasma. En muchas especies, otros pigmentos enmascaran la clorofila y confieren un color azulado o rojizo a las células. Ciertas especies tienen vida independiente, pero la mayoría se agrega en colonias o formando filamentos. Su reproducción es por división celular simple o por fragmentación de los filamentos. Las cianobacterias se encuentran en hábitats diversos de todo el mundo. Abundan en la corteza de los árboles, rocas y suelos húmedos donde realizan la fijación de nitrógeno. Algunas coexisten en simbiosis con hongos para formar líquenes.
Cuando hace calor, algunas especies forman extensas y, a veces, tóxicas floraciones en la superficie de charcas y en las costas. En aguas tropicales poco profundas, las matas de algas llegan a constituir unas formaciones curvadas llamadas estromatolitos, cuyos fósiles se han encontrado en rocas formadas durante el Precámbrico, hace más de 3.000 millones de años. Esto sugiere el papel tan importante que desempeñaron estos organismos transformando la atmósfera primitiva, rica en dióxido de carbono, en la mezcla oxigenada que existe actualmente. Hoy en día solo las hay en algunas regiones, pero hace miles de millones de años las había en tan gran número, que eran capaces de añadir, a través de la fotosíntesis, suficiente oxígeno a la primitiva atmósfera de la Tierra, como para que los animales que necesitaban oxígeno pudieran sobrevivir. Clasificación científica. Las cianobacterias constituyen la división Cianobacterias Cyanobacteria, perteneciente al reino Moneras. Las cianobacterias fueron designadas durante mucho tiempo con el nombre común de algas verde azuladas pertenecientes al filo Cyanophytos cyanophyta.